La presente entrevista va dirigida a tres generaciones, de abuelos, padres e hijos. A continuación, la recopilación de datos investigativos. ¿Quién podían estudiar? Los que en el centro los tenían posibilidades. Y en el campo estaban los escasos de recursos. ¿Cómo fue el método de enseñanza de sus docentes? Medio muy duro, eran medio pegaban a los niños, digamos, maltrataban y si no podían mandaban a empujar con el pizarrón. ¿Cómo era el entorno en el que estudiaba? Que yo estudiaba, humilde, bien humilde, sencillito, la ropa también como haya de vestirse, sin zapatos de repente. ¿Cuál fue el trato que recibieron los estudiantes de bajos y altos recursos económicos? Los bajos de recursos, en el campo estudiaban los bajos de recursos. Había una profesora, no, de repente dos, nada más. Estudiaban hasta lo que podía, hasta tercero, quinto, lo que avanzaban los papás a hacer estudiar. ¿Qué tipos de instituciones educativas existían? ¿En el centro o en el campo? En los dos. La diferencia era abajo en el centro, más tenían digamos más recursos para poder hacer estudiar porque ahí era bien con uniforme, digamos. En el campo ya no, iban con tenían. Podían estudiar todas las personas que vivían cerca de la ciudad, cerca de las escuelas rurales, los que tenían la posibilidad de llegar a las escuelas. Había mucha gente que no tenía posibilidad de llegar a las escuelas porque no había vías, había unos caminos muy estrechos con los que no podíamos. ¿Cómo fue el método de enseñanza de sus docentes? En aquellos tiempos era muy diferente a lo de ahora. El método fue de los profesores, sabían hacer sin comprar los libros. Había, no se acuerdan, en aquellos tiempos había libro en Nacho Lee 1 hasta el Nacho Lee 6. Entonces ahí nos mandaban a estudiar en la casa y al siguiente día hacían de copiar en pizarrón. Todo lo aprendido de lo que mandaban las lecciones. ¿Cómo era el entorno donde estudiaba? El entorno en donde estudiaba eran así unas casitas, si me recuerdo, era una casa de tierra y hasta la vez en Cañas hay todavía una casa así de tierra que era de adobe. Después ya fueron aprendiendo. Y ahí hicieron otros hábitos de bloque, hacía diferente. ¿Cuál fue el trato recibido de los estudiantes de bajos y altos recursos económicos? Prácticamente en las escuelas rurales casi que todos éramos pobres. No había, como decir, clase social, o sea, no había diferencias porque todos éramos como decir, éramos unidos, éramos así bien llevados con todo. Entonces en aquel tiempo casi que no había la diferencia de clases sociales, nos trataban iguales porque prácticamente, como decir, en el campo, no sé, pues en la ciudad como sea, ha de ser diferente, pero en el campo no había diferencia en el trato, ni alguno más ni al otro menos, había el trato, era igual. ¿Qué tipos de instituciones educativas existían? O sea que antes había los institutos, había el instituto bilingüe y había las escuelas fiscales. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿quiénes podían estudiar cuando estudiabas en la escuela?
prácticamente podrían estudiar cualquiera que tenga el poder adquisitivo de que le permita conseguir la matrícula, ya que la escuela donde estudié no ofertaba becas, Y, sino únicamente convenios de pago. O sea, solamente la gente que podía pagarlo podía entrar. Listo, listo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que dice, que es, ¿cómo fue el método de enseñanza de sus docentes? O sea, de tus docentes, ¿no? Pues en la escuela el método de enseñanza de la mayoría de docentes era basarse únicamente en lo que estaba en el libro. Sí. Hubo Ajá. hubo una temporada donde teníamos una profesora católica y las enseñanzas del libro ella únicamente las aplicaba haciendo referencias religiosas. La siguiente pregunta que tengo es, ¿qué tipo de instituciones educativas existían? O sea, como que como que algo similar a lo que decías que, bueno, Pues similar, yo antes de entrar a la escuela estuve en el kinder en otra institución, una institución que queda por el puerto, es católica. es católica. Sí, es católica, es religiosa, es muy religiosa. Yo Uy. estuve estudiando el kinder ahí y me acuerdo de muchas cosas que vi. El trato siendo yo del kinder era terrible. Pues los profesores gritaban, bueno, la mayoría, en especial nuestra tutora desde entonces. Nos gritaba, a algunos de nuestros compañeros se les comía la comida, les robaba la comida. Ya. No, únicamente nos hacías hacer cosas del libro, pintar, orear, luego rezar, nos hacían aprender los distintos rezos, cantos, No. y era mucho más eso. Ya. Entonces ya, continúo con mi siguiente pregunta. Dice, ¿cuál fue el trato recibido de los estudiantes de bajo y altos recursos económicos? O sea, ¿cuál fue? No sé, ¿le trataban lo mismo o diferente y por qué? Pues en eso hubo un trato por igual. O sea, no me he topado en ninguna situación, tanto en la escuela como en el colegio, de que nos discriminaran por nuestra posición social, por nuestro estatus social. Hablando del trato docente-alumno, claro. Y mi última pregunta es, ¿cómo era la infraestructura de donde estudiabas? En el kinder era grande, sí, era grande. Las canchas eran de cemento, eran espaciosas. Las aulas eran grandes, sí, pero tristes, apagadas, con poca ventilación. En la escuela era grande, pero no tan grande, tenía el espacio adecuado. Uno se sentía muy conforme con el ambiente, aunque en algunas aulas faltaban lo que son ventilación y acondicionamiento. La presente entrevista va dirigida a Cristina González, de 23 años, y Paula Matute, de 41 años. Primera pregunta, ¿quiénes podían estudiar? Los estudiantes con calificaciones sobresalientes podían ingresar a las instituciones educativas con mayor prestigio, así como también se hacía el uso de palancas, lo cual facilitaba el ingreso a la educación. Los de clase media podían tener acceso a la educación y también los estudiantes que sacaban mayor rendimiento podían ingresar a las mejores instituciones. Siguiente pregunta, ¿qué tipos de instituciones existían? Instituciones públicas y particulares, colegios únicamente para hombres o bien para mujeres. Instituciones fiscal, particular y fiscomisional. Eran solo de hombres y mujeres, eran pocas las que eran mixtas. Siguiente pregunta, ¿cómo era el entorno social y físico en el que estudiabas?
En el entorno social existía una relación autoritaria del maestro con los estudiantes, y en cuanto al entorno físico, la organización de los pupitres era por filas y los estudiantes sentados en parejas. El docente se sentaba al frente en su escritorio. En cuanto al entorno social era normal y en la estructura física eran sencillos. Los pupitres a veces eran como reciclados. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue el método de enseñanza impartido por el docente? La educación era de carácter disciplinaria con un método verbalista en donde los estudiantes eran receptores, es decir, había muy poca participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El método de enseñanza fue regular y tradicional, en donde los profesores daban la clase con libros, y eso teníamos en forma que reproducir las clases, y todo lo demás era muy diferente en la actualidad. Siguiente pregunta. ¿Cómo era el trato que recibían estudiantes de altos y bajos recursos económicos? El docente trataba a todos los estudiantes por igual, y en cuanto a los estudiantes, se dividían en grupos independientemente de su condición social, física, etc. El trato era normal, siempre era normal. Más bien entre estudiantes siempre ha habido la discriminación social. Esto ha sido todo, gracias.